Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en las audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado, pastor, bienvenido. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Estamos viendo esta semana un tema bastante interesante, ya hemos avanzado, pero aquel título quizás lo va a llevar a usted a reflexionar, como a mí me ha parecido también una reflexión. Dice, perfeccionado a través de sufrimientos. Aquí en Hebreos capítulo 2, el verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Mira, hay un planteamiento que estaba pensando yo, ¿era necesario que Dios padeciese si Él lo sabe todo, lo entiende todo como Dios, como Pero ser recuerda humano? que Él es nuestro intermediario, Él es plenamente hombre, y Él vino a luchar con las mismas herramientas que nosotros tenemos. Nosotros mismos también estamos en el taller del Señor, siendo perfeccionados por Él. Y así también Él participó no solamente de carne y sangre, lo que ya hemos visto, sino de este proceso como hombre. Por eso que Pablo hace la advertencia, ¿no es cierto? Porque convenía, pero convenía que a aquel cuyas causas son por todas las cosas. Él sigue hablando de lo que era Dios, pero ahora como ser humano. Y siempre pienso cómo María tuvo que enseñarle a Jesús algunas cosas. Él podría haber aparecido, un autor decía, ¿por qué Jesús no apareció a los 31 años en el mundo? Y se evitó todo eso. Esos 30 años allí de persecución, de problemas, aparece y funciona. Es algo sublime, porque Dios quería mostrar que el ser humano puede salvarse obedeciendo la ley de Dios. Y Dios da las herramientas para ello, porque Él lo hizo. Todos mencionaban que Jesús no cometió pecado, pero ¿por qué no cometió pecado? Ahora uno podría hacerse una cosa, de repente nos salta con algunas inquietudes, y tenía la posibilidad de Dios de pecar, había una opción de pecado para Dios, para Dios como Jesús. Yo recuerdo una vez estaba hablando con... Recuerda que Cristo fue tentado. Claro. Y la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación sí es pecado, de manera que Satanás evaluó que podía hacer pecar al Hijo de Dios cuando estaba debilitado después de esos 40 días y 40 noches de ayuno. De manera que nuestro Señor, el uno de la Biblia, de Romanos 5, 12 y 19, el uno, pudo haberse perdido eternamente. Entonces, por uno cayó el pecado y por uno vino la salvación porque el Señor triunfó sobre la tentación y cumplió su misión en la cruz. Recuerdo una vez conversando con un teólogo, le dije, oye, ¿y Jesús podía haber pecado? Mira, me dijo, el pecado para Jesús era como rasguñar un vidrio. O sea, había una imposibilidad. ¿Pero por qué era la imposibilidad? Porque Él actuó de la manera en que nosotros podemos actuar. Él estuvo sometido a su Padre. Tú recuerdas que hay expresiones muy largas en la Escritura que dice que Él pasaba las noches enteras orando, conversando. Siempre preguntaba qué conversaría. Yo creo que tantos temas tienen que haber conversado con su Padre. Cuando eligió a los discípulos, por ejemplo, dice que pasó toda la noche orando. Y yo me imagino que los presentó, Señor, mira cómo va a ser yo quiero que los cuide, los proteja. Y me imagino que dedicó algún tiempo para pensar en Judas también. Pero así como naturaleza humana, Él oró por todos ellos. Y luego bajó, los designó y les dio la tarea de llevar adelante. Qué extraordinario y misericordioso es Dios de mostrarnos todas estas cosas. Hebreos 5:8 dice y resalta, dice, y aunque era hijo, cuando está hablando del hijo, tiene todas las características de un Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como ser humano, pasó por ese periodo de obediencia, de sumisión. Así que Él ha sido perfeccionado a través de los sufrimientos. Y eso mismo que Él pasó, puede ser también para nosotros la posibilidad de tener esta salida que a veces estamos pasando por ser pecadores.
Sí. Pero a lo mejor nos está faltando la fortaleza de que Él usó, la fortaleza de la oración, de la comunicación, de estar dispuesto a enfrentarse a Dios. ¿Tú recuerdas en Juan 11 cuando Jesús le dice, Padre, te estoy pidiendo esto, lo quizás parafraseo la frase, estoy pidiendo esto solamente para que ellos lo entiendan, porque sé que tú siempre me oyes? Interesante. Dependiendo de Dios. Y yo lo veo, esa condicionalidad que Dios se puso, dependiente del Padre, siendo Él igual a Él. Es difícil entenderlo, ¿verdad? Sí. Por eso que a veces nos perdemos, pero el Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento y ayudarnos a entender esta situación. Y todo eso en base a la palabra escrita del Señor, que está para nuestra orientación, para nuestra inspiración, ¿no? La verdad que Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación, en primer lugar. En segundo, Él aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Y la verdad que, Salomón dice que uno aprende más en la casa del luto que en la casa de la fiesta. ¿Ya? Esa obediencia que se aprende es necesaria por dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que el sacrificio del Señor fuese aceptable, según Hebreos 9:14. En segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo, Hebreos 5:9. ¿Ya? Y los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Mira, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, en este contexto es lo que estamos conversando, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Va a repetirle una idea del Antiguo Testamento. Luego dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Dios mostrándose como ser humano obediente hasta la cruz. Fíjate cómo lo manifiesta por medio del perfeccionamiento, por medio de la obediencia, por medio del sufrimiento, que son los aspectos que estamos tomando. Dios se perfeccionó para salvarnos, para darnos la vida eterna. Quizá un texto interesante que está ahí en Romanos, y reflexiona Pablo nuevamente, dice Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice. Lo que tú decías. Sí, eso me parece bueno, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. O sea, no nos mira Dios como pecadores, sino nos mira cómo llegaríamos a ser cuando seamos salvos y estemos en la presencia de Dios. ¿Qué Salvador tenemos? En realidad, uno sin mancha, sin pecado para... Ese es nuestro hermano, en sus múltiples funciones. Hemos visto que nuestro hermano, entre paréntesis, ¿qué es más fácil, Raúl? ¿Doctorar a alguien o hermanar a alguien? Que tú le digas doctor tanto o le digas hermano tanto. ¿Qué es más fácil, qué es más difícil? Me parece a mí que es más difícil hermanar. ¿Ah? Es que tiene compromiso. Claro, porque doctor es un título académico, ¿no es cierto? Pero sin mayor, pero como tú dices, hermano, es algo tan íntimo, algo tan especial, ¿no? Por eso que en la iglesia nos tratamos de hermanos, ¿ya? ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos a la luz de lo que Cristo mismo es, ¿no es cierto? Es el hermano como redentor, es nuestro hermano que no se avergüenza de llamarnos hermanos, como hemos visto. Es tan identificado que es la misma carne y sangre nuestra, ¿no es cierto?
y que este hermano se anonadó tanto que aprendió que fue perfeccionado a través de sufrimientos. Un lenguaje que nosotros no necesitamos mayor explicación. Nadie necesita una explicación que es sufrimiento, porque todos sufrimos, ¿no es cierto? Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que el Señor pasó por este camino y pisó las espinas antes que nosotros, ¿no? Y lo que viene, Raúl, es el hermano como modelo. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.